Entonces, si tengo hijos con mi pareja, que es rubia, y yo soy morena, ¿cómo van a ser los niños? ¿Y si él padece una enfermedad ligada al sexo y yo no? ¿Es posible que la herede? ¿Y si él tiene los ojos azules y yo negro? ¿Cómo van a ser? ¿Y si yo soy daltónica y él no? ¿Es posible que tengamos hijos daltónicos? Pues todas estas preguntas las responde la genética. Concretamente, hay un grupo de personas especializadas en el diagnóstico de enfermedades genéticas previamente a tener hijos. Este grupo de científicos se llaman genetistas y su trabajo consiste en detectar si hay ciertas enfermedades que se puedan heredar a sus descendientes. Vosotros os vais a convertir por genetistas en 15-20 minutos que dura el vídeo, ya que vamos a ver varios casos donde vamos a averiguar qué es lo que ocurre con la descendencia de una serie de supuestos. Así que vamos allá, genetistas y genetistas. Vamos a leer el primer problema. La sordemudez congénita está provocada por un gen autosómico. Espera. ¿Auto qué? Nuestro ADN se compone de un total de 23 pares de cromosomas. De ellos, 22 pares son cromosomas autosómicos y un par son cromosomas sexuales. Estos pueden ser XY en el caso del hombre y XX en el caso de la mujer. Por tanto, la herencia de los caracteres o de algunas enfermedades puede estar ligado a los cromosomas autosómicos o bien a los cromosomas sexuales. Si está ligado a los cromosomas autosómicos, que son cualquiera de los 22 que hablábamos, estas enfermedades siguen una herencia mendeliana normal y corriente, como la que ya veíais con el tema de los guisantes. Da igual que hables de guisantes verdes y amarillos o que hables de una persona albina o no albina. Esto se hereda exactamente igual. Sin embargo, cuando hablamos de una enfermedad o un carácter ligado al sexo, este dependerá del sexo de la persona, macho, hembra, mujer o hombre, ya que estos caracteres o enfermedades estarán presentes bien en el cromosoma X o bien en el cromosoma Y. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que si la enfermedad o el carácter está localizado en la región diferencial del cromosoma X, esto quiere decir en el trozo de cromosoma que no tiene el Y, con que el hombre la manifieste en el cromosoma X, ya tendrá dicho carácter o enfermedad. En el caso de las mujeres, como tienen dos cromosomas X, para que manifiesten la enfermedad, si esta es recesiva, esta tiene que ser homocigota recesiva. Es decir, de esta forma en heterocigosis no la manifestaría, mientras que en homocigosis recesiva sí que la manifestaría. Mujer que manifiesta el carácter o la enfermedad y mujer que no la manifiesta. ¿Esta mujer es portadora? Sí, porque tiene un cromosoma que porta el carácter o la enfermedad y otro normal o sano. En este otro caso, el hombre no manifestaría el carácter ni la enfermedad, puesto que el alelo que tiene en su cromosoma es el dominante. También hay enfermedades que afectan al cromosoma Y. Por tanto, ¿estas enfermedades pueden darse en la mujer? Nunca, porque la mujer nunca va a tener cromosomas Y. Estas enfermedades son bastante raras y menos comunes, pero para que sepáis que también pueden existir. Entonces, rebobinando lo anterior, teníamos caracteres o enfermedades autosómicas que estaban ligados a los 22 pares de cromosomas autosómicos. Estas enfermedades seguían una herencia mendeliana. Las ligadas al sexo estaban afectadas en los cromosomas X e Y. El daltonismo es un ejemplo de ellos. En este ejemplo, el hombre tiene una visión normal, mientras que la mujer es portadora del daltonismo. Cuando estos tienen hijos, tendrán una mujer normal, una mujer portadora del daltonismo, un hombre normal y un hombre
daltónico. ¿Por qué? Porque ha heredado el carácter del daltonismo en su cromosoma X. Y como es el único cromosoma X que tiene, pues por tanto será daltónico. En este caso, madre portadora del daltonismo y padre daltónico. Hijos, mujer portadora del daltonismo, mujer daltónica porque ha heredado esta X y esta X, hombre normal porque ha heredado esta X y esta Y, y hombre daltónico porque ha heredado esta X daltónica y esta Y. Y como la X es la única que tiene, pues por tanto es daltónico. Ahora que ya sabemos lo que es, vamos a seguir leyendo el problema. La sordomudez congénita está provocada por un gen autosómico que se transmite de forma recesiva. ¿Qué porcentaje de hijos con esta enfermedad puede tener un matrimonio en el que ambos cónyuges son heterocigotos? Recordamos los datos que nos daba el problema. Nos decía que la sordomudez era una enfermedad autosómica que solo afectaba a las células somáticas y recesiva. Es decir, que solo se hereda cuando está en recesividad. Antes de nada, volvemos a recordar que si los dos alelos de un gen eran iguales, este gen era homocigoto, pudiendo ser dominantes o recesivos, es decir, los dos alelos iguales, dominantes, o los dos alelos iguales, recesivos. Pero también podía ser heterocigoto, que es el que nos dice en este problema. En heterocigosis, los dos alelos son diferentes. Uno es dominante y el otro es recesivo. Y nos dice que se casa un matrimonio donde ambos cónyuges, el marido y la mujer, son heterocigotos, A mayúscula, A minúscula. Las letras que usamos para hacer el problema son a vuestra elección. Podríais, en vez de haber puesto A, haber puesto B, o S, o T. Pero para mí es muy fácil hablar de A o de B, ya que son letras que entre ellas son difíciles de confundir la mayúscula o la minúscula. Por eso, en mis problemas, aunque hablemos de sordomudez, de albinismo, de ceguera, pero vamos a poner las letras A y B. Por tanto, se cruza un matrimonio en el que ambos son heterocigotos. Los gametos que se formarán de cada individuo serán los siguientes. Un gameto con un alelo dominante y otro recesivo. Y en el otro cónyuge, un gameto con un alelo dominante y otro gameto con un alelo recesivo. Si se une el primer gameto de la mujer con el primero del hombre, tendríamos un individuo homocigoto dominante. Si se une el primero de la mujer con el segundo del hombre, tendríamos un individuo heterocigoto. Este con este tendríamos un individuo también heterocigoto. Y por último, si unimos este con este, tendremos un individuo homocigoto recesivo. ¿Qué es lo que nos decía el ejercicio? Leemos que la sordomudez congénita está provocada por un gen autosómico que se transmite de forma recesiva. Es decir, que cuando está en recesividad, A minúscula, y en homocigosis, ¿vale? Homocigosis y recesividad, la enfermedad estará presente. Por tanto, este niño que ha nacido aquí tendrá sordomudez congénita. ¿Con qué porcentaje? Pues 1/4, un cuarto. De 4 hijos, 1 estará enfermo. Lo que quiere decir que un 25% de los hijos de este matrimonio tendrán la posibilidad de tener sordomudez congénita. Otra forma también de hacer esto es utilizando el cuadro de Punnett. Fijaros que es exactamente lo mismo y os doy esta opción por si no queréis poner tantas líneas, que a lo mejor hay veces que os podéis liar. Pues también podéis hacerlo de esta opción. Ponéis aquí arriba los gametos de la madre y aquí los gametos del padre. Y lo único que tenéis que hacer es unir este con este con este con este y este con este, ¿vale? Y así formáis el cuadro de Punnett, que es esta tabla
que es bastante más sencilla para unir los gametos entre ellos. Pues listo, ya con eso hemos terminado un problema. ¿Veis lo sencillo que es? Vamos al siguiente. La siguiente pregunta nos dice: ¿cómo serán los hijos de un hombre normal y una mujer portadora de la hemofilia? Antes de nada, tenéis que saber que la hemofilia es una enfermedad cuya herencia está ligada al sexo, provocada por un gen recesivo situado en el segmento diferencial del cromosoma X. Al estar en el cromosoma X, para que la mujer padezca la enfermedad, debe ser homocigota recesiva, mientras que los hombres, con que el alelo recesivo se encuentre en el único cromosoma X que tiene, ya estarán enfermos. Por tanto, como hemos dicho, es una enfermedad ligada al sexo, ligada a los cromosomas sexuales, el del hombre XY y el de la mujer XX, que además, para que se manifieste, tiene que ser recesiva. Según nos dice el problema, ¿cómo serán los hijos de un hombre normal y de una mujer portadora de la hemofilia? Tenemos a un hombre normal, ¿vale? Tenemos el alelo dominante en su cromosoma X, por eso es normal. Y una mujer portadora. ¿Qué significa que sea portadora? Que tiene el alelo recesivo en sus cromosomas sexuales. Tiene un alelo dominante y uno recesivo. ¿Está enferma? No. Es solo portadora del alelo recesivo. Vamos a ver cómo serán los hijos de esta pareja. Para ello ponemos primero los gametos. Este y este. Y ahora vamos haciendo cruces. Podemos hacerlo así o con la tabla. Este con este y este. Si lo hiciéramos con la tabla, pues sería igual que lo que hemos hecho en el caso anterior. Vamos a analizar los datos. Vamos a ver el primero. Sabemos que es XX, por tanto, es una mujer. Y es homocigota dominante. Cuando el gen es dominante, la enfermedad no se presenta. Porque era una enfermedad ligada al sexo, eso sí lo sabemos, pero para que se presentara tenía que ser recesiva. Por tanto, el primero tendremos una mujer normal. En el hombre, el siguiente es XY, por tanto, es un hombre. Y el alelo para la hemofilia es dominante, por tanto, no presenta la enfermedad. Así que nos encontramos ante un hombre normal, sano. En la siguiente, ¿cómo será esta mujer? Pues esta mujer estará sana porque es heterocigota, pero será portadora, ¿vale? Tiene el gen de la hemofilia, pero lo porta, no lo manifiesta, porque para que lo manifestara tendría que ser H minúscula, cigoto recesivo. Pero sin embargo, este hombre, como solo tiene un cromosoma X y es recesivo, es un hombre hemofílico. Es decir, padece la hemofilia, padece la enfermedad. Vamos a preguntarnos otra cosa. ¿Por qué creéis que los casos de hemofilia en mujeres son menores? Para que se dé un caso de hemofilia en mujeres, esta debe ser homocigota recesiva. Es decir, en sus cromosomas sexuales tiene que tener los dos alelos recesivos. Para que esto se consiga, ¿cómo tienen que ser los padres? El padre debe ser hemofílico, ya que una de las X la aporta el padre. Por tanto, tiene que ser una X con el alelo recesivo. La madre puede ser o hemofílica, ya que de esta forma seguro que aporta una X con el alelo hemofílico, o bien portadora, ya que también tendría un 50% de probabilidades de dar la X con el alelo hemofílico. Por tanto, ¿por qué hay menos casos de hemofilia en mujeres? Pues por eso mismo, porque tiene que ser bastante más la casualidad de que el padre sea hemofílico y que la madre sea hemofílica o bien portadora. Sin embargo, en los hombres, con que la mujer ya sea portadora, ya hay una cierta posibilidad, en este caso un 25%, de tener un hijo hemofílico.
El próximo problema nos plantea los siguientes casos. El albinismo está determinado por un gen autosómico recesivo. Indica si son posibles los siguientes casos. Si es autosómico, no está ligada al sexo el albinismo, ¿vale? Sería como una herencia mendeliana normal y corriente. Vamos a ver. Un hombre y una mujer, ambos normales, tienen un hijo albino. ¿Podría ser posible? Sí. ¿Cuándo? Cuando los dos sean heterocigotos. Es decir, los dos presenten el alelo recesivo. ¿Por qué? Porque de esta forma es la única que tienen la posibilidad de tener un hijo albino, uniendo el recesivo de la madre y el recesivo del padre. Un hombre y una mujer, ambos albinos, tienen un hijo normal. Albino, estos son sus gametos, y unas, la única opción es tener un hijo albino. Es imposible tener un hijo normal, que es lo que nos dice el problema. Un hombre albino y una mujer normal tienen un hijo albino y otro normal. Pues para que esto pase, el hombre es albino, que es lo que nos dice el problema, y la mujer es normal, pero para que esto ocurra tiene que ser heterocigota, tiene que presentar el alelo recesivo, para que de esta forma tengan hijos normales y hijos albinos. Si este lo pusiéramos homocigoto dominante, lo unas como lo unas, nunca te darían hijo albino. El último dice un hombre normal y una mujer albina tiene todos sus hijos normales. Pues podría ser, en el caso que hemos visto antes, siendo el hombre normal homocigoto dominante y la mujer albina homocigota recesiva. De esta forma, lo unas como lo unas, te van a dar todos los hijos normales. ¿Normales y portadores? Claro, serán portadores del albinismo. Y vamos con el último. He puesto un ejemplo de árbol genealógico para que veáis cómo se sacan los genotipos y los fenotipos. Dice, en el siguiente pedigrí, los símbolos de color negro representan a las personas afectadas por daltonismo, determinado por un alelo recesivo ligado al sexo. ¿Cuáles son los genotipos de todas las personas de este pedigrí? Pues vamos a ir viéndolo poco a poco. Lo primero que siempre tenemos que saber que en todos los pedigrí, sea cual sea, siempre los que están coloreados de blanco van a ser aquellos que no están afectados. En este caso, los círculos serán las mujeres y los cuadrados los hombres normales. Y los que están coloreados serán afectados. Círculo, mujer afectada, cuadrado, hombre afectado. Entonces, con esto vamos a ir desglosando poquito a poco. Tenemos aquí y aquí dos hombres afectados. Por ser hombres son XY. Y si están afectados del daltonismo, que es una enfermedad ligada al sexo y recesiva, tienen que tener, sí o sí, el alelo recesivo en el único cromosoma X que tienen. Vamos a ver cómo son el resto de hombres que no están afectados. Pues serán XY también por ser hombres y el alelo que tienen será el dominante. Por tanto, no están afectados, porque recordamos que el daltonismo era recesivo. Vamos a ver cómo es esta mujer. Si esta mujer se une a este hombre que no presenta daltonismo, pero que sin embargo, al unirse, tienen un hijo daltónico, ¿cómo pensáis que es? Fijaros, ella no es daltónica, por tanto no podía ser homocigota recesiva, sino que será heterocigota, será portadora del daltonismo, pero no lo presenta puesto que las mujeres al tener dos cromosomas X, en este caso tienen que ser homocigota recesiva para que manifiesten el daltonismo. Y esta señora es heterocigota. Por esa misma regla, para que aquí esta pareja haya tenido un hijo daltónico, siendo el hombre con visión normal, ¿cómo tiene que ser esta mujer? Pues exactamente igual que su madre, portadora
del daltonismo. Fijaros, ¿cómo se crea esta hija portadora? Pues uniendo esta X dominante del padre con esta X recesiva de la madre. Pues con esto ya habéis visto un ejemplo de cómo se arma un árbol de pedigrí. De estos problemas os pueden poner cosas bastante más complicadas, pero yo he ido a lo sencillo porque para nivel de cuarto de la ESO creo que es suficiente. Pues si habéis visto el vídeo entero ya estáis preparados para saber cómo se heredan ciertos caracteres o ciertas enfermedades asociadas a la genética humana. Espero haberos aclarado y que os haya servido de ayuda. Perdonad que haya quedado un poco largo, pero he querido abarcar algunos de los problemas más comunes y más básicos que pueden surgir en la genética humana. Sin más, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!